Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 11, verso 32, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 32. La Biblia dice, capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Como usted puede observar, el escritor sigue utilizando ejemplos de héroes de la fe, pero ahora él empieza siendo mucho más general. El verso 32 nos muestra a nosotros algunos hombres de fe y nos da una mención acerca de ellos. Pero antes de mencionarlos acá, él empieza con una pregunta retórica en el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de. Porque el tiempo me faltaría, porque el escritor muestra la realidad de que en todo el capítulo 11 no basta para mencionar a todos los hombres y mujeres de fe que se han levantado en la historia bíblica y en nuestro tiempo. Y nosotros debemos darnos cuenta que ese mensaje llega a nosotros a infundir ánimo. No todos los héroes de la fe, hombres y mujeres, están registrados en la Biblia. Usted y yo podemos levantarnos y ser esos hombres y mujeres de fe que impacten la generación en la que nosotros nos encontramos. El autor a los Hebreos deja una lista de ejemplos específicos de fe, porque sería muy largo listarlos cronológicamente a lo largo de toda la historia de Israel, y nos ha dejado los nombres necesarios y suficientes para que nosotros impulsemos nuestra vida espiritual a lo que debe llegar a ser. En el verso 32, el autor escoge a 4 jueces, un rey, David, y un profeta, Samuel. Es interesante que al escoger a 4 jueces, verso 32, Gedeón, Barak, Sansón y Jefte, escoge a 4 personajes que vienen de la historia de la nación de Israel, la época de la nación de Israel más desastrosa. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted lee el libro de Jueces,
Va a llegar a darse cuenta de que el libro está estructurado alrededor de un círculo vicioso donde la nación de Israel experimenta situaciones sumamente complicadas que vienen como consecuencia directa de su pecado. Cuando las cosas se ponen difíciles, los israelitas buscan a Dios y Dios, por su misericordia, levanta un juez y les da libertad. El juez muere y nuevamente la nación de Israel vuelve al pecado y otra vez se arrepienten de su pecado porque nuevamente están cosechando las consecuencias de ese pecado y Dios nuevamente levanta otro juez. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto es la constante. Este es el círculo vicioso que se repite una y otra vez a lo largo del libro de los jueces. Si usted quiere una descripción gráfica de lo que le sucede al creyente que no llega a comprometerse con una vida de fe, una vida de santidad y tiene que experimentar grandes cosas, cosas difíciles en su vida por su pecado, y cómo Dios aún en esa situación crítica muestra su gracia, su compasión, y la testarudez de la nación les vuelve otra vez al pecado. Aquí tenemos un ejemplo horrible de lo que es el círculo vicioso en el que un creyente puede caer cuando está en pecado. Lo significativo es que de la etapa o de una de las etapas más negras de la nación de Israel, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde hay pecado por montones, pueden levantarse 4 hombres de fe. No utilices tus circunstancias difíciles como pretexto para decir: yo no puedo ser un hombre de fe, yo no puedo ser una mujer de fe porque alrededor mío todo el mundo peca, todo el mundo se comporta mal. Estos 4 y muchos más en un momento negro y crítico de la nación de Israel hicieron lo que debían hacer. Se levantaron como hombres de fe, aun cuando la mayoría buscaba pecar. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos levantarnos en medio de una sociedad pecaminosa y corrupta y ser los hombres y mujeres de fe que nuestra generación y nuestro país necesita. Dejemos de esperar que un hombre cambie nuestro pueblo y levantémonos nosotros como creyentes comprometidos en un camino de santidad a vivir en el sitio donde estamos y a trabajar en el sitio donde estamos con santidad, con integridad, con ejemplo. Porque es fácil tirar la piedra al otro que roba y que actúa de manera incorrecta. Somos nosotros los que debemos marcar la diferencia en el sitio donde estamos, y aun cuando nuestra sociedad sea corrupta como la era en la época de los jueces, 4 hombres se pararon valientemente y fueron hombres de fe. Y eso es lo que espera nuestra generación. El autor
va a mostrarnos 9 hazañas. Si usted cuenta, eso es lo que va a encontrar en los versos 33 y 34. 9 hazañas de fe. Y las va a agrupar en grupos de 3. Empieza mencionando las 3 primeras hazañas que tienen que ver con victorias militares y políticas. Usted tiene en la pantalla esas 9 hazañas de fe. Las 3 primeras conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Tienen que ver con victorias militares y políticas. Las siguientes 3 taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Tienen que ver con increíbles liberaciones. Y las últimas 3 otra vez tienen que ver con victorias militares. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Al comprender la estructura del texto, donde nosotros podemos ver la lógica del escritor al listar 9 hazañas y agruparlas en grupos de 3, esto va a llegar a tener un impacto mejor en el entendimiento del texto bíblico. Observemos las 3 primeras: victorias militares y políticas. Y nosotros podemos rastrear en el Nuevo Testamento y podemos llegar a esta tabla que usted tiene en pantalla y podemos observar el hecho de que estos 6 personajes van a destacarse por ser individuos que conquistaron reinos. Gedeón conquistó el reino de Madián, Barak el reino de Canaán, Sansón Filistea, Jefte Amón, David Filistea y otros, y Samuel también Filistea, con los pasajes bíblicos en los que ellos se encontraron. Usted puede observar. Podemos nosotros recordar uno de estos hechos, uno de los que es súper conocido para nosotros, y en la siguiente diapositiva usted puede observar cómo a Gedeón le tocó conquistar ese reino de Madián, y cuando lo hizo tuvo que enfrentarse con un ejército de 135,000 soldados que componían el ejército de Madián. No solo el problema era la cantidad de soldados, sino que Madián tenía la tecnología de punta en ese momento en orden militar. Tenía camellos. Y los camellos les daba la habilidad y la destreza de ser mucho más destructivos. El ejército de Gedeón empezó con un grupo más pequeño que 135,000. Y poco a poco Dios empezó a sacar a ese ejército, empezó a enviarles de regreso a su casa a la mayoría. Y se quedó con 300 soldados. Para que cuando el ejército de Gedeón destruyera al ejército de Madián, 300 soldados en contra de 135,000, utilizando la tecnología más grande en ese tiempo, no quedará dudas que la victoria era el resultado del poder de Dios en la vida de Gedeón y del ejército. ¿Observas? No era la estrategia, no era la habilidad,
No era la capacidad de Gedeón y de su ejército lo que iba a conseguir la victoria. Lo que iba a conseguir la victoria es que Gedeón comprenda que es por fe. No es con mis métodos y habilidades. Es con la dependencia a un Dios todopoderoso que hace que fluya el poder sobrenatural de Él. Y en la locura de enfrentar con 300 a 135,000, hubo victoria. Conquistaron reinos. La segunda hazaña tiene que ver con hacer justicia. Esta frase, hacer justicia, vuelve a repetirse con la misma estructura en 2 de Samuel 8:15, y probablemente esto es lo que está pensando el autor a los hebreos. Y el texto dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Para nosotros, las hazañas de fe, puede ser que nos impacta mucho más observar cómo un león aparece allí y no destruye a las personas, o cómo se extingue un fuego, o cómo sucede un enfrentamiento militar entre 300 personas y se destruye un ejército de 135,000. Y puede ser que esas hazañas nos sorprenden más. Qué interesante que el autor a los hebreos dice que una hazaña de fe es hacer justicia. No parece hazaña, aunque sí lo es. Es el compromiso de un creyente de no amoldar su comportamiento al comportamiento del mundo. Es un creyente que está dispuesto a perder un negocio, un trabajo, porque está comprometido con ser una persona justa en toda decisión y en todo momento en su vida. Y David lo fue. ¿Realizas esta hazaña con regularidad? ¿Hacer justicia? ¿O cuando te conviene? Hoy no. Hoy necesito que se cierre este negocio. Hoy necesito pagar esta deuda. Hoy necesito hacer esto. Así es que vamos a alterar un poquito la cosa. Dios entenderá. Hacer justicia es una hazaña de fe. Es una hazaña de fe. La tercera hazaña es alcanzar promesas. Y en la tabla tienes una pequeña lista de personas en la Biblia donde se registra que ellos llegaron a alcanzar promesas. Como la promesa hecha a ese personaje Gedeón, donde dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Cuando Dios le dijo a Gedeón:
Con 300 vas a destruir 135,000. Y Gedeón le creyó a Dios. ¿No era lógico? ¿Cómo puedo destruir a 300 con 300 a 135,000? Son muchos más. No tenemos la tecnología que ellos tienen. Pero voy a obedecer a Dios. Y se apoyó en Dios y tomó decisiones sobre lo que Dios había dicho. Y motivó al ejército de 300 a hacer esa locura de pelear con 300 en contra de 135,000. Y los aniquilaron como nunca. No está en tu capacidad. No está en tu habilidad, no está en tu buen juicio, no está en todos los recursos que tengas. ¿Puedes mantenerlo bajo, por favor? Lo que escuchan en el volumen es un problema eléctrico por la construcción. Solo para que sepan nomás. No va a pasar nada, pero tranquilos. Pero si lo suben y lo bajan, no puedo hablar fuerte. No es tu habilidad lo que va a lograr éxito. No es tu destreza, no es tu buen juicio, no es tu capacidad, es el poder de Él. Nuestras fuerzas tienen un límite y podemos lograr ciertas cosas hasta cierto punto. Es mejor idea vivir una vida de fe y ver al poderoso Dios que hace fluir su todo poder a través de nuestra vida y lograr cosas increíbles que solo Él puede lograr. Y Gedeón estuvo dispuesto a creerle a Dios. 3 hazañas que le dieron la victoria militar y política. ¿Necesitas victoria en tu vida? Especialmente una victoria espiritual. El pecado te está golpeando de manera permanente y oras y tratas e intentas tener la victoria sobre un área de tu vida y te das cuenta que no puedes salir de ese hábito pecaminoso. El problema es que lo estás intentando tú. Y cuando tú y yo aprendemos que nosotros no podemos, que nuestras fuerzas son limitadas, y empezamos a vivir por fe y a descansar y confiar en el todopoderoso Dios, la vida se transforma y la vida es distinta. No se trata de ti, se trata de Él. Y mientras más rápido en esta vida entienda ese concepto y le deje a Él obrar a través de mi vida, más rápido tendré la victoria que necesito en mi vida. Amén. Tres hazañas más. Ahora estas tienen que ver con liberación, liberaciones sorprendentes. Tapar boca a leones. Y allí en la tabla ves a personajes como Daniel, Sansón, David, Benaías. Y quizás la historia más conocida es la de David, allí en la cita. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. A un grupo de chismosos
Un día les molestó el hecho de que David estuviera orando allí. Como Daniel, gracias, David, Daniel. Usted entiende. Corrija lo que yo digo mal y entiéndalo bien aunque yo lo diga mal. Y le molestó que este hombre esté orando a Dios. Y el grupo de chismosos que siempre hay y que siempre aparecen, le fueron a contar al rey. Y el rey dijo, ok, vas a estar en un hueco y vas a morir. Los leones te van a matar. Y Dios le protegió, le liberó milagrosamente, porque caminó por fe, porque puso la palabra de Dios como su prioridad y no era negociable eso. Y estuvo dispuesto a ser obediente a Dios, como sucede con todo aquel que es un hombre o una mujer de fe, obediente al Señor, aun cuando me toque asumir las consecuencias, aun cuando me toque morir. Para Daniel no estaba en riesgo que un negocio no se concrete. Era un asunto de vida o muerte. O hago lo que el rey dice, o me voy al hueco y termina mi vida despedazado por los leones. Pero su compromiso con la palabra fue tan grande que sin ser perfecto decidió obedecer a Dios y Dios le liberó de manera milagrosa a este hombre. Dios les tapó la boca a los leones. Su ángel lo hizo. La segunda hazaña de liberación tiene que ver con apagar fuegos impetuosos. Y en la tabla esto nos recuerda a Sadrach, Mesad y Abednego allí en Daniel capítulo 3. El texto dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Cuando estás en una crisis de fe, cuando estás dudando, vuelve a Hebreos 11. Vuelve a estas historias utilizadas para los niños, para escuela dominical, tan importantes para nosotros los adultos. Y lee la historia completa. Y cuando la leas vas a observar que el rey mandó a calentar el horno mucho más. Y aún las personas que se acercaron al horno murieron carbonizados. Y a estos ni siquiera el olor se les pegó. Porque cuando uno decide caminar por fe, cuando uno decide obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, cuando uno está dispuesto a dar la vida siendo obediente al Señor, Dios se encarga. Dios hace lo que Él quiere hacer. Y a estos tres, Sadrach, Mesad y Abednego, tres muchachos, decidió salvarles y decidió manifestar su poder ante una generación que les miraron sorprendidos de cómo era posible que ni sus cabellos ni el olor
a fuego se les haya impregnado. Estos honraron a Dios. La tercera liberación de esta segunda serie, el texto habla de evitaron filo de espada. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver algunos ejemplos, una lista de 3 personajes: Elías, Eliseo y Jeremías, y quizás la historia más conocida es esta de Segundo de Reyes, donde dice: y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safar, queda sobre él hoy. Un gobernante, utilizando su poder de manera equivocada, decide matar al profeta Eliseo. No importa qué decide la autoridad, lo que decide él cuenta. Y él decidió que todavía no era el fin para Eliseo y le salvó milagrosamente. Confió Eliseo en que Dios podía liberarle y le honró con su obediencia, y de manera sobrenatural Dios intervino. Al final tenemos nuestra tercera serie con sus 3 últimas hazañas. Y el escritor vuelve a tomar de las victorias militares y políticas estos 3 ejemplos. Y el texto dice: sacaron fuerzas de debilidad. Estos lo hicieron así. Esta lista de personajes, cuando les tocó a ellos luchar contra estos reinos más poderosos y más grandes que ellos experimentaron en sus cuerpos mayor fuerza y mayor habilidad para poder luchar contra estos reinos y tener la victoria. Estos 6 se hicieron fuertes en batallas. Impensable. Cuando comparamos los ejércitos de ellos contra los ejércitos enemigos, no era posible. Pero la fe hace que lo imposible se haga, y se hicieron fuertes en batallas. Y llegaron estos 6 a poner en fuga los ejércitos extranjeros por la fe. Tú y yo debemos aprender a darnos cuenta que al vivir podemos seguir apoyándonos en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestro buen juicio, en nuestra experiencia, en los años que hemos acumulado y en la destreza que tenemos para hacer cosas. Y seguramente todo eso nos dará algo de progreso y algo de éxito. O tú y yo podemos escoger el camino de la fe, que no está limitado por nuestras capacidades, ingenio, sabiduría y experiencia. Porque caminar por fe hace que el poder del todopoderoso Dios se manifieste en nuestra vida de acuerdo
a sus propósitos y designios, y podamos experimentar cosas sorprendentes, cosas que se salen de la lógica, cosas que no podemos explicarlas, porque la única explicación lógica es que nosotros no pudimos haber hecho eso, pero Él sí. ¿Cómo quieres vivir? ¿Apoyado en lo que tú puedes hacer? ¿O apoyado en lo que el Todopoderoso Dios puede hacer en ti y a través de ti? Espero que todos los ejemplos de fe que estamos viendo aquí en Hebreos 11 nos empujen a nosotros a darnos cuenta que la única alternativa obvia, la única alternativa que agrada a Dios es ser hombres y mujeres de fe. Y cuando nos comprometemos con la palabra y con la obediencia a ella, el poder del Todopoderoso Dios se manifiesta en nuestra vida y logra cosas sorprendentes que solo Él puede hacer. Cuando experimentamos eso, nos convertimos en un referente, en un ejemplo, como lo fueron estos personajes de la fe, que sin ser perfectos impactaron a su generación e impactaron a la generación que venía tras ellos y les mostró cómo hombres y mujeres de fe viven. Y ahora ustedes que vienen tras de nosotros pueden copiar el ejemplo que nosotros les hemos dado. Cuando decides no vivir por fe, no solo afectas tu vida, sino afectas la generación que viene tras nosotros, que nos ve como mal ejemplo y que no encuentra en nosotros un referente de fe para seguir adelante. Tu familia necesita que tú y yo seamos hombres de fe y que nos levantemos en nuestra familia y dejemos los pretextos y los argumentos y seamos los hombres de fe que nuestro hogar necesita. Y si todos lo hacemos, allí hay un cambio en nuestra nación y en nuestro país, porque el cambio que necesita nuestro país es espiritual, no primariamente político. Y tú y yo tenemos en nuestras manos el cambio espiritual con el que podemos impactar nuestra nación. Él puede hacer grandes cosas en la vida de un hombre de fe que está dispuesto a vivir por fe. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio y la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la claridad de ella y por lo pertinente de ella a nuestra vida y a nuestras circunstancias. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, a dejar los pretextos y las excusas y tomar tu palabra en nuestras manos y empezar a obedecerla y estar dispuestos a asumir las consecuencias. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando,
Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Aprender a vivir como hombres y mujeres de fe. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra y pedimos que nosotros podamos ser los referentes que la siguiente generación, esta generación que se está levantando, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido